¿Qué tal? En el video pasado estuvimos hablando acerca de cómo podíamos crear una base de datos, hablamos de cómo podíamos conectarnos o cambiarnos de base de datos y de cómo obtener el listado de todas las bases de datos que teníamos creadas. De hecho, creamos una base de datos que se llama New Database y ahora es importante que creemos la información dentro de la base de datos, porque por sí sola la base de datos no contiene una estructura, y a estructura me refiero a una estructura de la información que maneja. Si recuerdas, habíamos dicho que una base de datos relacional, que es la que vamos a estar trabajando en estos momentos, debería de contener su información en pequeños trozos que nosotros íbamos a tener como tablas. ¿Por qué es importante esto de las tablas? Bueno, porque nosotros debemos de empezar a definir el modelo de datos o las tablas que nuestra base de datos va a contener para que podamos empezar a trabajar con ellas. Vamos a regresarnos un poquito a la clase del día de ayer o al tema del día de ayer, donde les mostré básicamente lo que eran las tablas o las entidades de datos que podíamos contener. Y nosotros habíamos definido de manera muy básica a una persona. Entonces, recuerden que cuando definimos un modelo, cuando definimos una entidad, nosotros vamos a obtener sus atributos o sus características que nos interesen para efectos prácticos de lo que estemos o de lo que queramos almacenar. Y en eso vamos a crear nuestra tabla. Entonces dijimos que de una persona nos interesaba un nombre, un apellido, la edad y pues una clave única de registro. Eso es lo que habíamos definido. Entonces, ¿cómo puedo yo crear este modelo de datos que habíamos explicado previamente en una tabla dentro de Postgres? De eso nos vamos a encargar el día de hoy. Y esta tabla que tenemos aquí, vamos a transportarla dentro de Postgres. Pero antes de que la podamos transportar y de enseñarte el comando, quiero hablarte de algo más que se llaman tipos de datos. ¿Por qué tipos de datos? Porque cuando nosotros definimos cada una de esas características y que ya habíamos mencionado igual que creamos una columna, por ejemplo aquí la columna apellido, nosotros debemos de ser muy específicos con cuál es el tipo de dato que vamos a permitir guardar en esa columna, en esa celda, en ese espacio de información. No es muy diferente de los tipos de datos de JavaScript, los que ya estamos acostumbrados, solamente cambian los nombres, por ejemplo. El nombre, sabemos que debe ser un string, que debe ser una cadena de caracteres. El apellido igualmente, la edad debe ser un valor numérico, vamos a llamarlo un entero. Y el curve igual, pues va a ser toda una cadena de caracteres. Entonces, vamos a hablar un poquito más de los tipos de datos, porque juntando estas dos cosas o estas características importantes, es que nosotros vamos a poder crear nuestras tablas. Entonces, aquí está. Tipos de datos en Postgres. Básicamente, vamos a trabajar ahorita con los tipos de datos más comunes. No se preocupen, déjenme actualizar tantito. No se preocupen ahorita si hay más tipos de datos. eh, Conforme vayan aprendiendo más, igual irán viéndolos. Nosotros vamos a trabajar con los básicos para no complicarnos tanto las vidas. De todas maneras, aquí les dejo un enlace a la documentación oficial de Postgres en donde ustedes van a tener todos los tipos de datos y donde van a poder consultar a qué se debe. Pero de manera bastante formal, tenemos los datos numéricos, los datos de texto o de caracteres, las fechas y los datos booleanos. Vamos a darle un vistazo rápido a esto. Cada sección tiene su propia documentación y nos dice que para los datos numéricos tenemos básicamente, podemos dividirlos en tres tipos. Los números enteros, integers, los números decimales, que nos permiten usar puntos decimales, y los números seriales.
Básicamente, pues aquí te dejo una descripción más detallada de cuáles son los valores que permite un número entero, desde el menos hasta el más. Esta es toda la cantidad de números enteros que nosotros podemos tener. Tenemos el Big Int, que es un número entero, pero que me permite almacenar o poder llegar a un número más grande de valores. La única deficiencia es que es menos eficiente. El número decimal nos dice que permite puntos decimales, sería un flotante, y eso es para que lo conozcamos, ¿no? Y ya luego vamos a estar hablando del serial, porque es un valor que se auto o que se incrementa automáticamente. No se preocupen, solamente quiero que sepan que hay valores numéricos, vamos a estar trabajando con enteros para empezar y vamos a ir conociéndolos poco a poco. Esto es una introducción. Tenemos los caracteres, que los caracteres hay de tres tipos, ¿no? Caracteres de longitud fija, que son el carácter, carácter variable, un varchar, y ese es importante porque es el que más vamos a estar utilizando más. Y tenemos un texto. ¿Qué significa esto de longitud variable en varchar, que es el que más nos interesa? Nosotros podemos tener un número indefinido de caracteres que queramos almacenar en un valor o también podemos nosotros limitarlo, es decir, aquí donde tenemos la n, nosotros podemos decir solamente vamos a aceptar de 0 caracteres hasta 35, hasta 50, y esto bien lo podríamos poner aquí dentro. Tenemos el texto, que si queremos utilizar un texto demasiado grande sin la necesidad de limitarlo, en lugar de utilizar un varchar, utilizamos un texto para no poder o no tener ese límite que nos dicen los caracteres. Y por otro lado, tenemos las fechas, en donde tenemos, por ejemplo, un tipo de dato que se llama interval, que me va a definir un intervalo de tiempo. Tengo el date, que me va a dar una fecha. Tengo el time, que me va a dar la hora. Y tengo un time, pero que me va a dar la hora, incluyendo su zona horaria. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo estos tipos de datos. Tengo un timestamp, que el timestamp es la unión del date y el time, es decir, de la hora y la fecha. Básicamente es una estampa de tiempo y vamos a ver dónde es que se utilizan pues estos tipos de datos. Igualmente tenemos sin zona horaria y con zona horaria. Y por último, tenemos a los booleanos. ¿Qué son los booleanos? Son valores que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Básicamente, solamente existe uno, que es el bool, y creo que con esta introducción, a grandes rasgos, podemos iniciar a crear nuestras propias tablas. Entonces, vamos a regresarnos aquí a la terminal. Déjenme solamente pasar este por aquí. Porque vamos a, ahora sí que a modelar esta tablita que tenemos aquí y vamos a introducirla dentro de nuestra nueva base de datos. Ahora, vámonos ahora sí a SQL. Habíamos dicho que para crear en SQL utilizábamos la palabra create. Anteriormente creamos una base de datos, pero ahorita lo que queremos crear es una tabla. Por lo tanto, le ponemos create table, espacio, y lo siguiente es poner el nombre de la tabla. Por ejemplo, quiero crear una tabla que se llame personas. Muchas veces, y es una recomendación, el nombre de las tablas, como va a contener muchas entidades individuales, vamos a llamarlas en plural. Por ejemplo, si mi tabla va a contener una persona, dos personas, tres personas, vamos a llamar a que esa tabla es el plural, es decir, como personas. Vamos a llamarlo en plural. Ahora, no basta solamente con decir create table y el nombre de la tabla. Tenemos que definir cada una de las columnas
que esta va a contener. Es decir, tenemos que definir el nombre, el apellido, la edad y la clave única de registro que habíamos mencionado. ¿Esto cómo se hace? Entre paréntesis vamos a poner el nombre de la columna o del atributo como lo habíamos llamado anteriormente. Acuérdense que un atributo es una columna. Y le voy a poner nombre y con espacio le voy a poner el tipo de dato. Es decir, el nombre es un texto, pero vamos a ponerle varchar, que va a ser caracteres variables. Y con esto estoy definiendo esta columna de aquí, nombre y varchar. Bueno, seguidamente voy a ingresar el segundo campo, que es el apellido. Vamos a ponerle aquí apellido. También va a ser un varchar. Voy a poner la edad. La edad sería un entero. Le ponemos int. Y vamos a poner el curve, que es la clave única de registro que nosotros teníamos. Y también le vamos a poner un varchar. Cerramos los paréntesis y le ponemos punto y coma. Con esto nosotros tenemos toda la instrucción para crear una tabla. Básicamente, nosotros tenemos que poner el comando createTable, el nombre de la tabla que estamos creando. Ahora sí que la columna, el nombre de la columna y el tipo de dato que se va a guardar en esa columna. Cuando definamos todos separados con comas, terminamos nuestra consulta o nuestra instrucción con punto y coma y le presionamos Enter. Y me dice que la tabla se ha creado. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿recuerdan que nosotros podíamos listar todas las bases de datos que teníamos? Bueno, existe algo similar para que nosotros podamos ver todas las tablas que tenemos dentro de una base de datos. Eso lo hacemos con diagonal invertida, Data Tables. Quiero definir o quiero la información de las tablas de esta base de datos. ¿De qué base de datos? De New Database. Si yo le doy Enter, miren, déjenme minimizar esto de aquí. Ahí está. Y miren lo que me dice. Me dice que tengo un esquema que se llama personas. Un esquema es una tabla. Es del tipo tabla. Y aquí está el propietario. Entonces, me dice que tengo una tabla. Eso es excelente. Tengo una tabla. Muy bien, ya la creé. ¿Qué más puedo saber o qué otra información puedo obtener? Yo puedo definir o puedo obtener con diagonal invertida de define. Voy a definir cómo está construida la tabla de personas. Le damos Enter y aquí me da la información que necesito. Me dice que tiene una columna nombre. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Y vamos a hacerlo aquí. Me dice que tiene una columna nombre, esta que puedo ver aquí, y que es de caracteres variables. Me dice que tiene una columna apellido, que es esta de aquí, una columna edad, una columna curve, o de clave única que habíamos dicho, ¿no? Entonces, yo ya estoy creando tablas. Esta es la manera en la que se crean tablas. Vamos a crear otra tabla. Si quieren, vamos a crear la tabla de autos. Vamos a crear una tabla de autos. Estamos practicando, no tiene ahorita relevancia, simplemente para repasar y recordar cómo se crean las tablas, ¿no? Vamos a crear una tabla. Vamos a ponerle, déjenme limpiar la consola, y le ponemos create table. Le pongo el nombre de la tabla que quiero crear en plural, recuerden lo importante en plural, create table autos, y entre paréntesis vamos a poner cada una de las columnas
de los atributos que definimos y le vamos a poner email y le vamos a poner que es del tipo varchar. Vamos a poner modelo y también va a ser un varchar. Siempre escribo al revés, varchar. Y vamos a ponerle año. Bueno, voy a ponerlo en inglés para que no haya problemas con la ñ. Y vamos a ponerle que va a ser del tipo entero. Yo termino, cierro los paréntesis, punto y coma, y la tabla se ha creado. Quiero ver todas las tablas que tengo dentro de mi base de datos, DT o Data Tables, Enter, y ahora me dice que tengo una tabla llamada autos y una tabla llamada personas. Muy bien. Si quiero saber cuál es la información o cómo está definida mi tabla autos, simplemente lo hago con el comando diagonal invertida de autos y aquí puedo ver que tengo un email que es varchar, un modelo que es varchar y un año que es un entero. Entonces, hasta el momento ya somos capaces de crear tablas, ya somos capaces o ya eres capaz de crear una tabla, de crear una base de datos. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos va a faltar ingresar información dentro de esas tablas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente grabación, siguiente video.